Entonces, empiezo, capítulo 17, voy a leer el último del anterior, 16, 22, para recapitular. ¿Qué? Mas vienen los años que están contados, y yo me iré por el camino sin regreso. Mi aliento, verso 1, mi aliento se agota, se acortan mis días. Así como, bueno, esto es obvio, pero mira, como está la escritura que dice, Yahweh empobrece, Yahweh enriquece. No importa cuánto una persona trabaje, se mate trabajando, si no es para él, no va a poder acumular las riquezas que quiera. Buenas. Así como por otro lado, una persona puede que lo que trabaje sea mínimo, solo aprieta un botón al día y recibe millones de dólares. Facilito. Y por algo Yahweh así lo decide. Y él dice, este va a ser dinero, este no. En muchos casos, aunque la mayoría no lo crea, al que se le da dinero en la mayoría de los casos se pierde. Y al que no, se encuentra. Asimismo, por esas pruebas por las que pasa, encuentra a Yahweh por la fe, porque dice la escritura que los que son pobres en riqueza, ¿verdad?, en dinero, son ricos en fe. Mientras que entonces los que son ricos en dinero son pobres en fe. Porque como siempre tienen dinero, no pueden fortalecer esa fe de decir, no, mañana voy a tener a pesar de que hoy no sé cómo. Lo mismo con la vida, ¿verdad? Yahweh es el que decide quién vive y quién muere. Una persona puede hacer ejercicio toda la vida, comer súper saludable toda la vida, que aún así le puede dar un paro, aún así lo agarra un tráiler y hasta ahí llegó. Tantas cosas, ¿verdad? Mientras que por otro lado hay gente que vive una vida súper, ¿verdad? Nada de ejercicio, nada de comida saludable, y uno los ve ahí, duran 80, 90, ¿verdad? ¿Y qué hizo para su vida? No estresarme, ¿verdad? Le dicen, ¿qué hizo para llegar tan a viejo? Y dicen tonteras que no sé, ok, eso no es, pero bueno. Entonces, obviamente Yahweh el que da la vida, como decía al inicio, más bien en los años que están contados, están contados. Entonces al final no hay nada que pueda hacer o no hacer. Ahora, lo que sí he dicho, si hace mucha maldad, sí se le acortan los días, pero por pecados, no por algunas otras cosas que la mayoría de la gente es lo que pone su enfoque, ¿verdad? La gente pone su enfoque en lo material, sin entender que lo espiritual es la raíz de lo material. Entonces, mientras enfoque uno en lo espiritual, primeramente lo material va a ser añadido. Y con material me refiero incluso a salud física, porque sigue siendo cuerpo físico, material. ¿Sí me explico? Entonces, mejor el trabajar en la salud mental, y eso va a ayudar al otro. Obviamente, el que está bien en todo, en lo que es mental, emocional y demás, no va a ser un vago, no va a ser destructivo, o sea, no va a querer comerse algo solo para... o sea, lo que sea que le pueda hacer daño, sino que va a tener sus cuidados porque usa el intelecto que Yahweh le dio, ¿verdad? No estoy diciendo vivir a lo loco y le va a ir bien si tiene al Padre, porque si tiene al Padre no va a vivir a lo loco. Entonces, mi punto aquí, ¿verdad? Él, vean cómo Job está, ya lleva rato con ese problema en el que ha estado, sigue firme con el Padre, pero él ya se está dando por perdido. Empezó diciendo, me quiero morir, ¿en qué momento nací? ¿Para qué? Maldito el día en que nací. Ahora está diciendo, uy, ahorita me muero, en cualquier momento me muero, ya se me están acabando, hasta me cuesta respirar. Hay mucha gente, bueno, obviamente no es el caso de Job, que quede claro, pero hay muchos hombres que con lo mínimo ya, ¿verdad? Una fiebre, la cama, estoy muriendo, ay. Y es sorprendente, o sea, y sí se ve mucho entre los varones, que, ¿verdad? El mínimo ya, y hay otros que no tanto, pero sí, es raro. Obviamente de fijo él estaba pasando por algo demasiado serio, pero sí mi punto es que muchos se echan a morir por el mínimo dolor, una fiebre, y ya después les pasa la fiebre, digamos, ya me ha pasado varias veces que me dicen, yo pensé que ya me les iba, ¿verdad? Y me lo dicen en serio, yo pensé que esa ya era la última, hasta ahí me lo habían prestado, y cosas así. Entonces, imagínense en este punto, y yo me imagino al padre riéndose arriba, como, ay, este payaso. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y mi punto es que la esperanza es eterna, nunca debemos dar nada por perdido, obviamente más si estamos con Yahweh, y para nosotros el morir es ganancia, que es en realidad como lo estaba viendo él.
Así como estoy, prefiero morirme pronto. Y me está preparando el sepulcro, dice. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparando el sepulcro. No hay conmigo sino burladores. Y vuelve a ver a los amigos. ¿Están seguros que no hemos leído eso? Y vuelve a ver a los amigos, ¿verdad? Burladores estos. En su provocación se fijan mis ojos. En su provocación se fijan mis ojos. Sé tú, Elohim, mi fiador, y sea junto a ti mi protección. Porque ¿quién si no querría responder por mí? ¿Verdad? Si sus propios amigos lo están acusando de impío por lo que está pasando, solo Yahweh lo puede defender. Similar a lo que hemos leído en Isaías 63, cuando dice que Yahweh viene vestido de rojo y él mismo se asombra de que no hay nadie que lo ayude. Todos, ¿verdad? Como sabemos, así como hicieron con Mashiach, lo van a hacer con los dos testigos. Se van a burlar, rechazarlos y matarles. Y así como dice Yahweh, como no había nadie que me ayudara, me salvó mi propio brazo. Aquí vemos quién si no querría responder por mí. Como sabemos, Yahushua, el quién, es quien responde por nosotros, porque él vino y murió por nuestros pecados. Y recuerden que Yahushua representa en hebreo el mi, que mi significa quién, porque él revela quién es Yahweh, quién quién es el Todopoderoso, el Padre, él es su imagen. Entonces sabemos que Yahushua es el único que responde por nosotros, es el intercesor, el intermediario. Dice, pues del corazón de estos has escondido la inteligencia y por tanto no los exaltarás. Qué bueno, que verdad, Job no se guarda nada, los quiero mucho, pero les voy a decir la verdad. Además me siento un poco mal y con esto es suficiente para que se me salga todo lo que les quiero decir, ¿verdad? Pues del corazón de estos has escondido la inteligencia. Ellos que se consideraban tan sabios, y Job, uy, es que sí son tontitos. Del corazón de ellos has escondido la inteligencia. Vean cómo menciona el corazón, la inteligencia en el corazón. Y eso es muy importante, porque recuerden que, y bueno, sí voy a asegurarme, porque como les he dicho, a veces ponen corazón y no. Porque el corazón de ellos, Zafanta, porque el corazón de ellos no, por el corazón de ellos has escondido la inteligencia. Ajá. Ahí Zafanta es haber escondido, escondiste. Cefán, recuerdan el tesoro que está en el norte, que es como le llaman también, Cefán. Dice Misagel, el intelecto, porque del corazón de ellos escondiste el intelecto. En el corazón está la inclinación al bien y la inclinación al mal. Entonces, recuerden que la escritura dice que la inteligencia es alejarse del mal. Por ende, cuando uno en el corazón no se deja llevar por la inclinación al mal, sino por la inclinación al bien, entonces es inteligente en el corazón. Y recuerden también, por si algo, que hay diferentes tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia para las letras, para la matemática, para diferentes tipos de inteligencia. Pero en este mundo todo lo han centrado en, a pesar de que este mundo es dual y no creen en el poderoso que es uno, todo lo encierran en una sola cosa y dicen todos son iguales, y así digamos, van a la escuela, los meten a todos en un aula y le enseñan a todos igual cuando todos son diferentes. Entonces un montón no entienden nada, dicen denles en pastillas, porque esos no entienden nada. Y los otros que son de ese tipo de enseñanza, ahí están, ¿verdad? Entonces, pues del corazón de estos has escondido la inteligencia, el intelecto, y por tanto no los exaltarás. ¿En qué curioso? Si una persona no tiene inteligencia, entonces no va a ser exaltado, no va a ser levantado, lo cual es uno, ¿verdad? En este mundo la gente usa la astucia como la serpiente para serruchar pisos y tratar de ser exaltado. Eventualmente a ellos les va a serruchar el piso otro igual o peor que ellos. En lo que respecta a los justos, entendemos que la única forma de ser justamente elevado, prosperado, exaltado, o que le den un nuevo, una nueva posición en el trabajo y demás, es haciendo las cosas bien. Ser inteligente, saber cómo actuar, cómo hablar, qué hacer, qué no hacer. Entonces el jefe, el líder, el que sea, lo va a ver y va a decir, no, este hay que subirlo.
Y así, obviamente, el Padre con más razón va a ver, porque recuerden lo que dijo Yahushua: una lámpara, una luz, no se pone en un lugar escondido, en una esquina, en el suelo, debajo de una cama, una caja, porque no alumbra. Se pone en un lugar alto para que alumbre todo el lugar. Entonces, cuando Yahweh se encuentra que hay una luz por ahí en la tierra, lo que hace es levantarla para que alumbre a otros. ¿Sí me explico? Entonces debemos recibir iluminación a través de la Ruach. Decía: y por tanto no los exaltarás. También vean, recuerdan que era Job y sus tres amigos. Job y sus tres amigos, que representan a los pocos y a los muchos. Los pocos perseveran hasta el fin, aguantan la prueba que tengan que pasar, aguantan el rechazo de seres amados, familiares, amigos, se mantienen hasta el fin, y Yahweh no les quita la vida, sino que se las transforma, que es, spoiler, lo que está haciendo con Job. Está transformando su vida. Él ya la da por perdida, pero la está transformando. Los otros amigos que han estado bien y que piensan que nada les va a pasar, son como los que están esperando el rapto, y cuando llegue el momento de la aflicción van a decir: ¿en qué momento? ¿Por qué no hicimos caso a Job? Los muchos diciendo: ¿por qué no fuimos como los pocos? ¿Por qué no hicimos caso a los dos testigos? Cuando ya va a ser muy tarde y se haya cerrado la puerta de misericordia. ¿Sí me explico? Entonces los tres amigos de Job representan a los muchos que van a tener que pasar por muerte, los que pasan por el lagar de la ira. Job representa a los pocos, cuya vida va a ser transformada. Y Job significa odiado. Los pocos van a ser odiados. Pero también los pocos van a ser exaltados, porque se alejaron del mal, por ende son inteligentes en su corazón. Mientras que los muchos, al no tener el intelecto en el corazón, no van a poder ser exaltados como los pocos, o sea, no van a llegar a reinar. Van a gobernar sobre las naciones, pero no van a tener el lugar más alto que podrían haber tenido, en mi punto. Dice: desfallecerán los ojos de los hijos. Desfallecerán los ojos de los hijos del que por recompensa denuncia a sus amigos. Desfallecerán los ojos de los hijos del que por recompensa denuncia a sus amigos. Qué fuerte. Y como, ¿verdad? Bueno, por un lado lo importante que es conocer la escritura y creerla. Porque un montón de gente lee esto y eso ni lo entienden, ni le ponen mente. Pero eso es una maldición fuertísima. El que por un poco de plata meten problemas a amigos o familiares, sus hijos van a quedar ciegos o algo similar en el sentido espiritual también, no solo ciegos físicamente. Entonces imagínense, se van a perder sus hijos. ¿Por qué? Por usted, por un poco de dinero, hacer que se pierdan otros que puedan ser hijos de Yahweh, por ejemplo. Desfallecerán los ojos de los hijos del que por recompensa denuncia a sus amigos. Dice aquí, otra posible traducción: sufrirán hambre. Desfallecerán los ojos, sufrirán hambre. Sí, hay varias formas en las que los ojos pierden la vista. Llorar mucho. Hay varias cosas que pueden dañar la vista. Y aquí se podría conectar incluso con el hambre, aunque puede ser simplemente el hecho de tanta hambre, ¿verdad? Ya se le van yendo las fuerzas y van desfalleciendo, ya se le nota en los ojos. En hebreo, vamos a ver, dice: los ojos de los hijos. Dice: pero él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como un tamboril. Pero él me ha puesto por refrán de pueblos, ¿verdad? Al odiarlo el mundo, tanto a Mashiach como al último, rechazarlo por predicar de la verdad, predicar del Padre, seguir la escritura, estar en contra del error en el que la mayoría está, entonces todos lo agarran en contra, lo van a agarrar como un refrán, ¿verdad? Sí, pero tristemente, pues como sabemos, el nombre del Mesías lo cambiaron, y bendito Yahweh en este aspecto, por lo que voy a decir, que considero es una de las formas en las que Yahweh también se protege a sí mismo. Por eso lo permitió, que escondieran el nombre, porque vean cómo hoy en día mucha gente usa el nombre Jesús como una maldición, como una mala palabra, y en inglés a veces
Ustedes han visto como en inglés dicen Jesus Christ. A veces entre Jesus y Christ ponen una de las palabras o la palabra más concha o más vulgar en inglés. Y son así de descarados, de decirlo como si fuera nada. Y yo me imagino, si fuera el verdadero Yahushua, el nombre que están diciendo, la maldición que les caería. Pero Yahweh, que se salva que es del falso. Se salva que es del falso. Aún así, no se salva tanto porque no sabe que es del falso. Entonces allá él o ella, ¿verdad? Pero entonces se ha vuelto un refrán para algunos. Y similar el último, pero más sí considero como refrán en el sentido de, ¿verdad? Esos dichos que hay en el pueblo. Y delante de ellos he sido como un tamboril, ¿verdad? Que llama la atención, pero también lo golpean. Mis ojos se han oscurecido de dolor. Es lo que decía, de cómo puedes perderse la vista por el sufrimiento, llanto, tristeza, estrés y otras cosas. Incluso el hecho de no tener suficientemente los ojos lubricados, por ejemplo, eso los daña, ¿verdad? Y eso puede ser algo tan simple, pero ya en ese aspecto físico. Mis ojos se han oscurecido de dolor y todos mis pensamientos son como sombra. Todos mis pensamientos son como sombra. Los rectos se asombrarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. Los rectos se asombrarán de esto, ¿verdad? De lo que le pasó a Job y del hecho de que eso pueda suceder en esta realidad. Por eso los rectos leen el libro de Job y es así como, uy, Padre Celestial, guárdame por favor, en nombre de Yahushua, no pasar por algo así. Pero uno entiende que Yahweh lo hizo por el bien de él, simplemente uno quiere pasar dolor, pues es lógico. Los rectos se asombrarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío, ¿verdad? Finalmente, eventualmente, el inocente se levantará contra el impío. A pesar de todo, proseguirá el justo su camino, y el puro de manos aumentará la fuerza. A pesar de todo, proseguirá el justo su camino, ¿verdad? Es importantísimo, el mismo Job eso es lo que está haciendo. A pesar de todo, por más que hayan cosas dolorosas, por más que hayan pruebas, por más que no se sepa bien qué está pasando, lo que sea que pueda ser negativo en la vida de uno en el momento, en el presente, el justo continúa, no se detiene, no vuelve a ver atrás, no lo piensa, no duda. Obviamente puede llegar el enemigo con duda, pero uno no debe aceptarla, ¿verdad? Uno debe luchar contra ella. Entonces no le estoy diciendo que si llega la duda, diga, ya, no sos del... No, sino si usted llega a la duda y dice, ay, sí, ¿verdad? Uy, sí, yo creo que... Ay, no, lo dudo. Ya, me aparté. Obviamente esa persona no está con el Padre verdaderamente. Era como esos otros tres. Recuerdan que así como Job y los tres amigos, en la parábola del sembrador, hay tres que no pega la semilla, por más que en uno sí sale, pero se seca. ¿Verdad? Que era junto al camino, se la comen las aves, en los espinos y en las rocas. Y después en el lugar correcto, tierra fértil. Job es tierra fértil, los otros son los amigos. Entonces, a pesar de todo, proseguirá el justo su camino, y el puro de manos aumentará la fuerza. Bendito Yahweh por eso también. El que tiene manos apartadas, el que se ha purificado, el que no ha cometido pecado o se ha alejado de, va a recibir fuerzas nuevas siempre. Yahweh le va a ayudar. Los otros se van perdiendo sus fuerzas, e incluso en el aspecto físico. Buen punto, ¿verdad? Porque la semilla que cayó al camino, apenas cayó ahí, llegaron los aves y se lo comieron. La que entró en los espinos, nada más fue entre las espinas, el otro entre las piedras. Pero para la tierra fértil había que hacer un hueco y romper la tierra. Y de fijo la tierra, si tuviera sentimientos, le dolería. Y fuimos hechos del barro. Entonces, para poder dar fruto y ser tierra fértil, debemos pasar por un poco de cosas dolorosas. Y el puro de manos aumentará la fuerza. Volved todos vosotros, venid ahora, que no hallaré entre vosotros un solo sabio. Ya se estaban yendo los amigos. Venid, volved, que ninguno de ustedes es sabio.
Volved todos vosotros, venid ahora, que no hallaré entre vosotros un solo sabio. Han pasado mis días y han sido arrancados mis pensamientos, los anhelos de mi corazón. O sea, ya estaba perdiendo la esperanza, como les digo, al menos de seguir viviendo. Porque dice, ya he pasado con tanto dolor por tanto tiempo, que ya hasta se me está olvidando los planes que tenía. Ya estoy dejando de lado todo lo que quería hacer en el futuro. Y qué interesante también eso, porque ahí es donde también uno se llega a dar cuenta de lo que verdaderamente es importante. ¿Verdad? Como cuando le falta la salud, es como, no, si yo tuviera salud no me importaría el resto. Pero cuando tiene salud se olvida de la bendición de tener salud, dice quiero aquello, quiero aquello, quiero aquello, quiero aquello. Se le va la salud y de repente aquello ya no es tan importante y no sirve para nada. Y entonces también muy importante que nosotros al leer esto podamos aprender, como dicen, por cabeza ajena, nadie aprende por cabeza ajena, exacto. Triste, nosotros deberíamos aprender por Job. Entonces a través de Job entender como para no tener que pasar por algo similar. Pero si no aprendemos por la cabeza ajena, la de Job, vamos a tener que pasar por cosas para después leer y decir, uy, sí, Job tiene razón. Dice, han pasado mis días y han sido arrancados mis pensamientos, los anhelos de mi corazón. Ellos cambian la noche en día. Vean eso, uff, qué poderoso. Y para que me escuchen todos los que están grabando. Todos los judíos mesiánicos y el resto de gente que les gusta seguir a los judíos. El calendario que siguen los judíos y un montón de judíos mesiánicos es lunar. Ellos cambiaron el día en la noche y la noche en el día, porque al llegar la tarde, o sea la noche, para ellos empieza el día. Y vea como Job dice, hablando de los que no son sabios, no encontraré un sabio en medio de todos ustedes. ¿Por qué? Porque cambian el día en la noche. No tiene sentido, ¿verdad? Como hemos dicho, una vez que ya llegamos a la verdad, pues sí, es completamente lógico que el día empiece cuando empieza la luz. Ellos cambian la noche en día. Obviamente también está dando a entender, llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, ¿verdad? Dicen que el falso Mesías es el verdadero, y cuando se hable del verdadero dicen que es falso. Ellos cambian la noche en día. Dicen que la luz se acerca de las tinieblas. Dicen que la luz se acerca de las tinieblas. O sea, cuando llega la tarde, ay ya, va a ser... Sin entender lo que representa la tarde. Más bien es el inicio de la oscuridad, las tinieblas, lo malo, lo negativo. ¿Verdad? Es lo que representa, obviamente. No estoy diciendo que la noche como tal sea mala. Ellos cambian la noche en día, dicen que la luz se acerca después de las tinieblas. Eso es poderosísimo. Por más que yo espere, el Sheol es mi casa, y yo haré mi cama en las tinieblas. Vean cómo ya está dando por perdido. Dice el Sheol, voy para el Sheol a dormir. Yo haré mi cama en las tinieblas. Qué curioso que diga esto, yo haré mi cama en las tinieblas. Porque recuerden lo que había prometido Yahweh, que menciona Shlomo, Primera de Reyes 8, 12 y 13. Dice, entonces dijo Shlomo, Yahweh ha dicho que habitaría en la oscuridad, pero yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Entonces, el que habitara en la oscuridad era porque estaba en una tienda de acampar. Después, en el lugar purísimo, no hay ventanas, está completamente cubierto. Ahí estaría el arca y la presencia de Yahweh. Habitaría en oscuridad física. Pero también eso se interpreta como el hecho de que vendría como el último. El testigo como Moshe vendría como hijo pródigo. Cosa que un montón de gente no logra entender, y cuando se les explica un poquito nada más, muchas veces la agarran en contra porque no entienden lo profundo que eso es. Y a lo que me refiero es el hecho de que el último viene como hijo pródigo, como una persona normal que tendría que caer en error. Obviamente Yahweh no peca, el hombre sí. Yahweh primero vino de una virgen para no tener pecado en la carne y quitar el pecado de la carne. Paulus explica que ahora se presentaría sin relación con el pecado. O sea, ya no tiene que venir por una virgen, ya no tiene que venir sin pecado, porque ahora hay una forma de librarse del pecado. Por eso Yahweh dijo en Isaías 63,
me salvó mi propio brazo, porque Yahweh, al venir como el último, en este fin de los tiempos, se salva a sí mismo al haber venido hace 2000 años como el primero. A mí me gustan montones las películas de viaje en el tiempo, y yo creo que eso es como lo más fino que puede haber, porque obviamente, ¿verdad?, el humano está atado al tiempo, la bestia se le van a dar 3 años y medio para controlar los tiempos, y habrá que ver hasta qué nivel. Pero es como la historia que me parece tan perfecta que después Yahweh, no sé si me imagino que nos dejará ver la historia así como en vivo, no sé cómo, pero es como si Yahweh sabía que iba a venir aquí, entonces vino aquí para dejar la salvación y después venir aquí y poder salvarse. Entonces, Yahweh ha dicho que habitaría en la oscuridad. Eso es algo que mucha gente dice, ¿cómo? ¿Habitaría dónde? En el mal, en la oscuridad. Como dije, en el arca, pero también, bueno, lugar purísimo, pero también se refiere al venir en carne, y no solo a través de una virgen, porque esa carne no tenía oscuridad, porque él dijo, yo soy la luz. ¿Sí me explico? El último viene como hijo pródigo y como el conocimiento del bien y el mal, por ende tenía que pasar por el mal primero para después aceptar el bien, convertirse, transformarse, etc. Entonces Yahweh ha dicho que habitaría en la oscuridad, y viene aquí y dice, yo haré mi cama en las tinieblas, ¿verdad? Algo muy similar. Obviamente aquí se está refiriendo a irse a la muerte, puesto que está hablando de cama, ¿verdad? Ir a dormir. Pero ahí está hablando de habitar, y uno normalmente duerme donde habita. Entonces de ahí la conexión. Además de las tinieblas, obviamente. A la corrupción le digo, mi padre eres tú. Vean cómo lo confirma, como si fuera el testigo como Moshe, el hijo pródigo. Porque recuerden que el último va a tener que pasar por muerte por los 144,000, pero también por sí mismo. En parte por eso que vivió en la carne, estando en el error. Entonces por eso dice, mi padre eres tú. A la corrupción. Obviamente Yahushua nunca diría, mi padre eres tú, ni podría ni debería. Y ninguno de nosotros debería como tal confesar tal cosa. Pero eso es lo que él está sintiendo en ese punto, porque se siente ya destruido. Y para eso voy un momento a Isaías 43, 27. Sí, aquí está. Entonces dice, verso 27, tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Tu primer padre pecó, ¿verdad? Obviamente Adán, en el sentido de la carne física, material, del barro, sería Samael, Ariel. Y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Todos los pastores del pasado, sacerdotes, profesores, incluso en escuela, ¿verdad?, porque nos enseñaron mentira. Y en el sentido espiritual, Heilel, que le enseñó a los judíos la letra y a interpretarla de acuerdo a la carne, o sea, incorrectamente. Entonces tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Es como si estuviera hablando Yahweh al último, diciéndole, usted nació así porque vino de pecado. Y vean como aquí está diciendo, a la corrupción le digo, mi padre eres tú. Samael, es la corrupción misma, la maldad misma. ¿Sí me estoy explicando? Como cuando le dice, tu primer padre pecó, se corrompió. Y a los gusanos, sois mi madre y mi hermana. Y la madre y la hermana. Y a los gusanos, sos mi madre y mi hermana. Verá, obviamente como refiriéndose en lo literal a los gusanos que se comen el cuerpo, que cubrirían el cuerpo al estar en la tumba, después de haber dicho, mi cama es el Sheol, voy a hacer mi cama en el Sheol. La corrupción como del cuerpo descomponiéndose es el padre, porque el padre, como dije, en lo que respecta a carne, físico, es lo que tiene que ver con el barro que dio forma al cuerpo y que al morir se empieza a descomponer hasta volverse polvo otra vez. Entonces por eso dice, mi padre es la corrupción, madre los gusanos que se lo comen, madre y hermana. Se dice a la fosa. ¿En vez de Sheol o qué? No, en vez de corrupción. A la fosa, ok. Como que si le está hablando Al Seol. de los Es el verso 14. 14, dice en hebreo, okay. La shahat
Karati, Abi. Mi padre, Ata. Y mi Bajoti. Parece que dice ajolote, pues ajoti. La rima. El gusano. Aquí curioso el gusano que utiliza rima. La rima. Porque se conecta más con el gusano ese que les menciono, que se come el cuerpo, al cual se refiere, ¿verdad? Y lo digo porque curiosamente ahorita, ya estoy terminando el capítulo 18 del libro, y hice ahí una sección donde explico lo del gusano tolá. Pongo toda la explicación. El gusano tolá, que es, recuerdan lo que les había explicado, en resumen por si algo, es un gusano que se llama el gusano escarlata o el gusano carmesí, que era de donde sacaban el color rojo en el pasado. Yahweh menciona ese gusano. De hecho, Yahweh a través de la Ruach, profetizando de Mashiach, dice: yo soy gusano y no hombre, refiriéndose a que lo iban a despreciar y lo iban a matar como un gusano. Pero espiritualmente el gusano que aparece ahí no es Rimá, es Tolá. Y ese es un gusano particular que es rojo, repito. La madre se sube, cuando va a tener sus crías, se sube a un árbol, se incrusta en el árbol, se pega al árbol, sabiendo que ya no se va a despegar de ese árbol nunca más, sabiendo que ya va a morir, porque salen los huevillos debajo del gusano, entonces tiene que quedarse ahí cubriéndolos, y la madre se termina convirtiendo en el alimento de sus crías. Bueno, se termina convirtiendo en el alimento de las crías. Para que las crías puedan sobrevivir, se tienen que comer los restos de su madre. Y como está, este gusano tiene una tinta, cuando muere la tinta llena a los hijos, que es lo que les ayuda a que se salven, que es como la cubierta de la sangre del cordero, y llena todo el árbol donde se pegó, igual, rojo, como si fuera sangre. Después de que las crías se alimentan, logran sobrevivir e irse, a los 3 días se dice más o menos es que lo que era rojo y su cuerpo se vuelve blanco como la nieve y se lo lleva el viento. Entonces representa como Yahushua, el gusano Tolá, Mashiach, sería subido a un madero, clavado en el madero, para que saliera su sangre, la cual nos cubriría para darnos la vida eterna y que nosotros nos pudiéramos alimentar de él, ¿verdad? El matzá, su carne, las buenas nuevas, alimentar de él para poder vivir. Y él a los 3 días resucitó y el viento se lo llevó ante el Padre. Entonces ese gusano es sorprendente lo profético que es y cómo está en la escritura desde hace años. Incluso está en el capítulo ese que acabo de decir, en el 22, sale en varias partes el Tolá, pero el 22, capítulo 22 de Salmos, es un salmo poderosísimo, es uno de los más directos acerca de la venida de Mashiach, su muerte y resurrección. Es sorprendente que los judíos lo siguen rechazando, se burlan. Hace poquito, ¿quién fue el que me enseñó? No, creo que fui yo, me puse a ver un video de un judío. No, sí, el que les comenté que que el nombre de Mesías era Yeshua, según él. Bueno, del Mesías nuestro, puesto que ellos no lo aceptan. Es que tenía un montón de videos diferentes. Es como un canal entero. Si fue Mau el que me había dicho esto y me metí. Un canal entero de solo videos tratando de decir que Yahushua es falso. O sea, todo enfocado en rechazar al Mesías. Completamente todos los videos. Entonces vi varios videos donde decían del Salmo 22. No dice esto, dice aquello, no dice. Porque los masoréticos cambiaron algunos de los versos. Sin embargo, incluso con esos cambios se sigue viendo la profecía. Y por ejemplo, solo esta historia que acabo de explicar del Tolá, solo el cómo ese gusano es y que se haya escrito ese nombre en la escritura para referirse al Mesías es suficiente. Debería convencer a cualquiera. Ese gusano hace eso, es cierto. Es lo mismo que hizo el Mesías. Entonces el Creador hizo ambos. No, es que es imposible decir, ay, qué casualidad, qué coincidencia. Entonces, a la corrupción le digo, mi padre eres tú, a los gusanos sois mi madre y mi hermana.
Rima. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? La pregunta retórica en el aspecto literal. Nadie va a ver mi esperanza, no tengo esperanza. Pero en el aspecto espiritual, Yahushua es el que ve mi esperanza, solo él sabe y ya la veré después. Y mi esperanza, ¿quién la verá? Que como les digo, sería como decir, Yahushua la verá. Otra traducción dice, mi bienestar. A la profundidad del Sheol descenderán y descansaremos juntos en el polvo. Diciéndoles a los amigos. Ahorita nos vemos, gente. Verá, obviamente está hablando de la esperanza. Pues, me imagino a los amigos ahí oyéndolo todo el rato. Hablando de la esperanza, su bienestar, a la profundidad del Sheol descenderán y descansaremos juntos en el polvo. Entonces ahí termina Job por el momento de hablar, dándose ya casi por vencido en el aspecto físico, ¿verdad? No con Yahweh, sino en esta vida. Perdió la esperanza. Dice, ¿Job fue contemporáneo de Abraham o fue antes, hermano? Hay diferentes opiniones con respecto a eso, pero se considera que Job fue contemporáneo, bueno, y lo leímos en Yashar, ¿verdad? Entonces ahí se podría decir que lo confirmamos. Job era del tiempo del Éxodo. Antes, digamos, durante el tiempo de la esclavitud de los hebreos en Egipto, ahí estaba Job como consejero del faraón. Un día, por no estar de acuerdo necesariamente, bueno, por no opinar con un consejo malo de Bilam, le hicieron mala cara, entonces decidió alejarse de Egipto para que no lo mataran. Y fue donde se fue a Bosra, se dice que sería donde estaba reinando cuando le pasó esto. Entonces en el judaísmo se dice que Yahweh agarró el ángel Samael, que era el ángel que está sobre Egipto, para que fuera a hacerle lo que le hizo a Job, y así Yahweh sacó al pueblo de Egipto cuando el ángel de Egipto estaba ocupado en otras cosas. Entonces, en resumen, contemporáneo con el tiempo de Moshe y el Éxodo.